última sesión, en nuestra última clase, ¿sí? ¿Han logrado leer el caso? Uy, no veo quién dice yo. ¿Quién leyó el caso? No se ve, no se escribe. Seguro es que van a estar guardando la sorpresa de que sí lo han leído cuando estemos en la solución, ¿verdad? Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión del día de hoy, nuestra última sesión. Les comparto pantalla y les pido por favor me puedan validar que todo se ve correctamente. ¿Sí? ¿Logra verse bien? Sí, ¿verdad? Se ve todo bien. ¿Sí? Sí, correcto. Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión número 6, la última sesión de nuestro curso Asistente de Logística y Almacenes. ¿Sí? ¿Qué es nuestra sesión número 6? ¿De qué se trata? Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿sí? A todas los eslabones de la cadena logística, ¿sí? Vamos a hacer una revisión a todos los eslabones, pero es una revisión diferente. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de indicadores de gestión logística y estrategias de optimización, ¿sí? Los indicadores que nos van a ayudar a hacer la medición, ¿sí? A seguimiento a nuestros resultados, vamos a revisar ello a detalle. Luego vamos a conversar un tanto de los problemas más comunes que podemos tener en este hermoso mundo de la logística y también revisaremos algunas estrategias con las que logramos optimizar y aminorar estos problemas que pueden presentarse, ¿sí? Al finalizar nuestra clase, vamos a revisar nuestro caso Harvard. ¿Cuál es el título de nuestro caso? A ver si alguien está ahí atento. El título sí, deben haber varios que quieren escribirlo, estoy segura. A ver. McDonald's y su cadena de suministros sostenible, ¿correcto? Ese es nuestro caso, ¿sí? Bien, entonces arrancamos con nuestra presentación, ¿sí? ¿Qué son los indicadores? Les pido por favor su participación y les pido también que si tienen experiencias que puedan compartir con todos nosotros respecto a los temas que estamos tratando y en esta clase en especial a cualquier otro tema, porque esta clase engloba todos los eslabones, ¿no? Si tenemos si tenemos alguna experiencia que se alinea, también les agradezco que puedan compartirla, ¿sí? Bien, entonces, indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los famosos KPIs, ¿no? Porque muchos hemos escuchado no exactamente hablar de los indicadores, sino de KPIs, que ya son ahora muy conocidos, ¿no? Los KPIs. ¿De qué se trata los KPIs? Primero, la palabra KPI viene de sus siglas en inglés, ¿sí? De sus siglas en inglés y significa Key Performance Indicators o indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Que es como nosotros los conocemos, indicadores, ¿sí? Indicadores claves de rendimiento. Uy, perdón. Bien, indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Son una herramienta muy valiosa para poder hacer seguimiento, ¿sí? Ver si los resultados que estamos logrando son de acuerdo a lo esperados, hacer seguimiento en cada una de las etapas que pueda darse dentro de los diferentes procesos que tenemos, ¿sí? Ay, perdón. En los en los diversos procesos que tenemos, ¿sí? Esta es una característica, tiene que ser una característica específica, observable y medible, ¿sí? Que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que están haciendo dentro de un programa y si se está alcanzando el logro específico, el logro esperado, ¿sí? El KPI nos ayuda
a medir cada una de las diferentes etapas que tenemos, ¿sí? Seguimos. Objetivos del manejo de indicadores, ¿sí? Vamos a ir, listo. El objetivo del manejo de indicadores, antiguamente, eso no quiere decir que actualmente no nos enfoquemos en lo que significa disminución de costos. Sin embargo, antiguamente se encontraba el manejo de indicadores mucho más enfocados a una disminución de costos logísticos, ¿sí? Pero, sí, y acá hay un tema bien cierto. Cuando nosotros enfocamos como objetivo nuestra actividad a la disminución de costos, ¿sí? Es muy probable que podamos desgastar en algún punto el tema de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, perdón. Bien, entonces, antiguamente estaban mucho más enfocados en la disminución de costos, costos logísticos, ¿sí? Sin embargo, actualmente están enfocados en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Todos estamos enfocados en el servicio de atención al cliente, ¿no? Y los indicadores también. Ah, pero si hago un indicador de medición, por ejemplo, al almacén, no voy a estar enfocado directamente al cliente. Todos nosotros, todos nuestros objetivos, nuestras actividades están enfocadas en a nuestro cliente, ¿sí? Directa o indirectamente. Entonces, por ello que actualmente el manejo de indicadores está enfocado al servicio de atención al cliente. Adicional, ¿sí? Recordemos que manejar y aplicar indicadores nos permite, ¿sí? Identificar errores, obstáculos o alguna otra área de mejora en los procesos de cualquier tipo de la cadena logística, ¿sí? Almacenamiento, transporte, despacho, entrega, etcétera. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna consulta hasta aquí?
Se me apagó el micro. ¿Han escuchado algo del tema de los objetivos? Bien, a ver, vamos acá a responder rápidamente la pregunta de Johnny. Johnny, sí, vamos a revisar distintos KPIs, después de revisar el tema de conceptos, vamos a revisar distintos KPIs para cada eslabón de la cadena logística, ¿sí? Mm, Ya, perfecto. Entonces empezamos de cero. Tiene que ser específico. ¿Qué significa? Que los objetivos deben plantarse de una forma detallada y correcta. Es decir, que no los hagamos demasiado extensos, demasiado grandes, que nos resulte incluso difícil de comprenderlos, ¿sí? Difícil de entenderlos. El objetivo tiene que ser sencillo, detallado, correcto, específico, ¿sí? Así tiene que ser el objetivo. Siguiente, el objetivo tiene que poder medirse, ¿sí? Medible, porque si el objetivo no lo podemos medir, es muy difícil controlar, ¿sí? ¿En dónde vamos? ¿En qué porcentaje vamos a alcanzarlo? ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? ¿Sí? Y esa medición tiene que medirse de una manera sencilla. Y los indicadores es que entran ahí, ¿no? En esa medición que realizamos. Entonces, si nosotros hacemos un objetivo que es muy difícil lograr medirlo, lo que vamos a hacer es que le perdamos el seguimiento ¿sí? Le perdemos el seguimiento. Segundo, el objetivo tiene que ser alcanzable. Tercero, el objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Los objetivos que no son realistas pueden llevar al fracaso inmediato, ¿sí? Pueden llevar al fracaso inmediato. Muchas veces se dice pongamos un objetivo que no sea alcanzable, ¿no? Un objetivo inalcanzable con el fin de hacerlos de pronto más retador, ¿no? Con el fin de hacer el objetivo más retador. Entonces, ¿sí? Entonces, si el objetivo se realiza de una manera correcta y lo ponemos, eh, sabemos que el equipo va a poder lograrlo, con esfuerzo claramente, pero va a poder lograrlo. El equipo se va a esforzar en realmente alcanzarlo. Pero si nosotros ponemos un objetivo que el equipo no va a lograr alcanzarlo, ¿sí? Que sabemos que no lo va a lograr alcanzar, que sabemos que no va a lograr alcanzarlo, el equipo se va a dar cuenta de que es un objetivo que no lo van a alcanzar, que está jalado de los pelos, que no es realista y le pierde el compromiso a realmente querer hacer el objetivo, realmente querer cumplir el objetivo, ¿sí? Le pierde todo compromiso. Entonces, entonces, ¿sí? Lo que tenemos nosotros que hacer es colocar un objetivo que sea alcanzable. Siguiente, el objetivo tiene que ser relevante, ¿sí? Y tiene que ser relevante para la compañía, no exactamente relevante para una persona, ¿no? Es más, no queremos que sea relevante para una persona, no queremos un objetivo que sea relevante para el jefe porque lo planteamos porque sabemos que lo vamos a lograr. No, no. El objetivo tiene que ser relevante para toda la compañía, ¿sí? Para la empresa. Siguiente, el objetivo tiene que tener una temporalidad, tiene que tener un tiempo, ¿sí? Cuando se tiene un tiempo, cuando se tiene un tiempo, lo que usualmente sucede es que puedes alcanzar ese objetivo, ¿sí? Lo puedes lograr, pero cuando no tenemos un tiempo, tienes hasta cuándo lo vas a lograr, ¿no? Cuando no tenemos un tiempo, ese objetivo que estás pensando alcanzarlo en un año, lo terminas alcanzando en 3. ¿Por qué? Porque realmente no hay la posibilidad, no hay un marco en el que te diga, tiene esto cierta urgencia, ¿no? Tiene esto cierta necesidad, ¿no? Y si no lo hay, muy probablemente lo que va a suceder es que nos podamos tomar un tiempo mucho más largo del esperado, mucho más largo del esperado, ¿sí?
Bien, ¿alguna consulta por aquí, por favor? Bien, no tenemos entonces consultas. Bien, muchas gracias. Regresamos entonces. Ahora vamos. ¿Cómo hacer un indicador? ¿Sí? ¿Cómo hacemos un indicador? Primero, determinar qué podemos medir con el KPI para monitorear a ese objetivo que nosotros hemos planteado. ¿Sí? Segundo, estructurar un enfoque para aquello que vamos a medir. Y el enfoque debe estar dividido en dos puntos importantes, tiempo y espacio. ¿Sí? Determinar según el tiempo si la medición va a ser diaria, semanal o mensual. No todos los KPIs tienen que medirse de manera diaria, ni todos los KPIs se tienen que medir de manera mensual, ¿no? Existen KPIs que sí, los tendremos que aplicar diariamente, pero existen KPIs que necesitamos ver su impacto mes a mes, ¿no? Yo que les comparto una pequeña experiencia, cuando yo trabajaba hace aproximadamente 2 años en una litográfica y presentábamos indicadores. Sí, el gerente general solicitaba indicadores a la unidad en la que yo estaba encargada, sí que estaba a cargo, y solicitaba indicadores diarios. Eso no tenía sentido, en verdad, porque los indicadores, si quería ver su impacto, debían de ser algunos diarios, algunos mensuales, ¿no? Lograr que pueda comprender ello fue bastante complejo realmente, ¿no? Entonces, es importante que todos entendamos. Uy, perdón. Ay, ay, discúlpenme, lo lamento. Bien, es importante que todos entendamos que los objetivos tienen una temporalidad y no necesariamente, uno, por mostrarnos posiblemente muy estrictos o por desconocimiento o por, no sé, en qué razón, empecemos a asignarle a todos los objetivos la misma temporalidad. ¿Sí? Eso es muy importante. Les pido un segundito, por favor. Bien, ya estamos. Entonces, tienen que tener un tiempo establecido para cada indicador, ¿sí? En el área puedes manejar 10 indicadores. Bueno, no, son demasiados, ¿no? Son demasiados indicadores. Pero si manejas tres, puedes asignarles distinta temporalidad a los tres, distinto tiempo de medición, ¿sí? Siguiente, espacio, ¿sí? El espacio permite identificar. Si nos vamos a enfocar solamente por ejemplo, estamos hablando de indicadores de almacén, solamente a nuestro almacén
o vamos a hablar de los distintos almacenes que tenemos a lo largo de la ciudad, digamos, ¿no? Tenemos que definir a quiénes se les va a aplicar esa medición. Ahora, puede que algunos almacenes, algunas sucursales necesiten perdón, necesiten una medición diferente, ¿sí? Necesiten, por ejemplo, ¿no? Necesiten, por ejemplo, que apliquemos, regresándole a un ejemplo sencillo, el tema de la facturación. Algunos puntos de venta, algunos centros de distribución podrán tener ahí cierta debilidad. Entonces aplicaremos ese tipo de indicadores a esos centros, pero no a todos, ¿no? Porque no todos tienen de pronto, esa necesidad de medición, esa necesidad de mejora, esa necesidad de exponer el resultado, ¿sí? Entonces el espacio no se sobreentiende tampoco. Tenemos que nosotros delimitarlo bien. Luego, evaluar la fuente de información que alimentará el KPI, ¿sí? Alinear la fuente de información con la que se alimenta el KPI. Siguiente, implementar herramientas necesarias para la medición del KPI. Es decir, que todos tengamos los recursos necesarios para poder hacer una medición de KPI. Ahora, este tema de alimentar la fuente, ¿sí? De dónde viene la información del KPI es muy importante, porque muchas veces no existe un compromiso real con los indicadores, ¿sí? No existe un compromiso real, entonces, ¿qué sucede? Recolecta los datos la persona más nueva de la empresa, por ejemplo, o recolecta los datos alguien que quiere hacer prácticas, ¿no? Entonces, cuando sacamos los resultados del KPI, muy probablemente no se tengan los resultados, los mejores resultados, ¿no? ¿Por qué? Si no se tengan los mejores resultados, ¿por qué? Porque pues, porque vamos a tener información de fuentes probablemente no confiables, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿sí? Tenemos que ser congruentes con la misión de la empresa, con la visión de la empresa, con las metas, con las estrategias, con los elementos que determinan la competitividad de la empresa, ¿sí? Debe concentrarse en acciones realizables que orienten a todos los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas. Debe ser accesible y fácil de comprender, sobre todo esto. No no nos sirve de nada tener un indicador que se vea muy estructurado, muy desarrollado, muy pensado, si nuestro equipo no lo logra entender. Solo llena datos por llenar, ¿sí? Lo que más se busca es que los indicadores representen, ¿sí? Un resultado real y eficaz. Eso es lo que se busca. No que tengan una estructura difícil de entender. No. No hay un concurso de KPIs. Lo que se necesitan son resultados. ¿Sí? Siguiente. Tiene que mostrar información relevante. ¿Sí? Para la toma de decisiones. Y la planificación estratégica. ¿Sí? Siguiente. Tiene que estar pegado a los estándares de la industria para poder realizar un comparativo con nuestros competidores. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta? Luis Fernando, excelente. Mira, este tema del intervalo de tiempo prudente depende de los indicadores. Por ello es que les mencionaba que algunos pueden ser de medición diaria, mensual
o semanal, ¿sí? Ahora, ¿cuántos KPIs debemos aplicar? Yo pienso que no deberíamos manejar más de 3 indicadores, en verdad, 2 indicadores, no más. Cuando tenemos demasiados indicadores, le perdemos el sentido a qué es lo que que estamos midiendo. Se dice que uno de los grandes problemas de manejar indicadores es que se quiere medir todo aquello que se mueve. Eso es lo que se suele decir cuando se tiene demasiados indicadores, ¿no? Entonces, yo pienso que conveniente, o sea, eso es muy relativo también, dependiendo de la operación, ¿no? Si tienes un área de compras muy grande, por ejemplo, y tienes distintas unidades de compras, servicios, bienes nacionales, internacionales, y yo te digo 2 indicadores, podrías estar perdiendo medición por ahí. Sin embargo, si tu área es pequeña, con uno tal vez sea suficiente. O dos, uno aplicado al cliente interno, otro al cliente externo, ¿no? Algo así podríamos manejarlo. Correcto, así es. Tú lo has dicho muy bien. Sí, puede generar incongruencias en el flujo y burocracia operacional. Sí, muy bien, perfecto. Siguiente, seguimos. ¿Qué ventajas tiene desarrollar, estoy con el micro, ¿no? Sí, me da miedo ya. ¿Qué ventajas tenemos al desarrollar KPIs? ¿Sí? Primero, identificar oportunidades de mejora en cada etapa de la cadena logística. ¿Sí? Siguiente, optimizar y fortalecer el desempeño de toda la organización. Porque al realmente aplicarse un indicador de la manera correcta, el equipo va a comprometerse, ¿sí? A comprometerse con el desarrollo de cada uno de los datos, de cada uno de de los datos, de los resultados, absolutamente de todo. Y va a generar, en verdad, un fortalecimiento de toda la empresa, ¿sí? Ahora, acá hay algo muy importante que mencionar. Los KPIs que saquemos como simples medición, como simples resultados, ¿sí? No, si solo tenemos un resultado como simple ratio, como medición, es una simple división, es un ratio, ¿sí? Pero para que sea un indicador, tiene que tener un análisis, ¿sí? Tiene que tener un análisis, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las otras ventajas de desarrollar un KPI? Descubrir cómo ahorrar costos, ¿sí? Ah, pero conversamos al inicio que los costos no era un objetivo. No, no es un objetivo, pero sí nos da como resultados, sí, nos da, ay, perdóneme, sí nos da como resultados el aminorar nuestros costos, ¿no? El ahorrar nuestros costos, ¿sí? Siguiente, implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA. ¿Qué significa el ciclo PHBA? ¿Qué significa el ciclo PHBA? Planificar, hacer, no me asusten, ¿ah? Verificar y actuar. ¿Recuerdan cuando hablamos de la planificación? Bien, seguimos. Detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, etcétera. ¿Sí? Prever situaciones que dificulten el trabajo o que generen algún tipo de pérdida. Y
Definitivamente anticiparse a los problemas, tanto ahora que estamos hablando de la cadena logística o de lo que se vaya a tratar, ¿no? Ese es uno de los principales factores. Anticiparse a los problemas que puedan presentarse, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser los objetivos del KPI? Impulsar la capacidad del mismo para eliminar errores, reducir costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa, mejorar la productividad de todo el equipo, tener información en tiempo real de todo el proceso para predecir problemas a tiempo y tomar decisiones, acciones correctivas oportunas. ¿Sí? Bien, ahora tenemos un modelo que es importante que lo podamos revisar ahora. Es el modelo SCORE. ¿Sí? Ese es un modelo que se enfoca a medir el desempeño de la cadena de suministros, ¿sí? Y su principal herramienta para la medición del desempeño, ¿sí? Es mediante indicadores logísticos de desempeño, ¿sí? Entonces, este modelo evalúa todo el desempeño de la cadena de suministros y para esa evaluación necesita de indicadores de toda la cadena, ¿sí? El modelo SCORE tiene tres etapas, tres niveles. Uno, cuando la empresa toma decisiones estratégicas en relación a las áreas de logística a nivel general, ¿sí? Segundo, cuando la empresa logística configura sus cadenas de abastecimiento, ¿sí? Tercero, cuando la empresa deconstruye cada elemento del proceso para su análisis y configuración. Es decir, ya es una cultura trabajar aplicando nuestro modelo SCORE, ¿sí? Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y pasamos ahora a revisar todos los indicadores que tienen que ver con nuestra cadena logística. Bien, no tenemos ninguna consulta, ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna experiencia a compartir. Pasamos entonces a revisar nuestros KPIs de abastecimiento. ¿Sí? Primero, KPIs de abastecimiento. ¿Qué indicadores podemos revisar en esta cadena, ¿qué indicadores podemos revisar? Revisamos costo medio de pedidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir el costo medio de pedidos? Es cada uno de los pedidos tiene un costo interno que varía dependiendo del tipo de producto o del destino. ¿Cuánto cuesta un pedido en promedio? Podemos tener cuál es nuestro margen de beneficio. Siguiente, plazo medio de pago, ¿sí? Conocer el tiempo que conceden nuestros proveedores para poder pagarles, ¿sí? Nos ayuda a saber cuánto le podemos entregar a nuestros clientes de línea de crédito. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la alineación entre lo que compro y lo que vendo? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la alineación entre lo que compro y lo que vendo? ¿Sí? Que buscábamos tener un flujo directo, es decir, que nos permita, ¿sí? Que nos permita quedarnos, ser líquidos, ¿no? Si yo le vendo a 60 días, comprar a 60 días. Porque si yo compro al contado y vendo a 60 días, me quedo 60 días sin el dinero con el que compré y sin todo lo que falta que me pague el cliente, ¿no? Entonces, este KPI impacta directamente en la parte comercial, ¿sí? Luego tenemos
Lead time. ¿Qué es el lead time? ¿Sí? Y acá, en verdad, yo pienso que este lead time, este dato, nosotros deberíamos ponerlos en todos nuestros productos, ¿sí? En todos nuestros productos, ¿sí? Deberíamos poner todo, deberíamos poner todos nuestros productos, ¿sí? En todo nuestro maestro de productos, deberíamos ponerle, ¿sí? En todo nuestro maestro de productos, deberíamos ponerle eh, cuál es el lead time en todo nuestro maestro de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lead time es el tiempo en que nuestro proveedor tarda en resurtir todas las órdenes de compra y que la entrega sea oportuna en nuestro proceso productivo. Siguiente, seguimos con KPIs de abastecimiento, cumplimiento de plazos, ¿sí? Y si bien hemos dicho que nuestros proveedores, si bien hemos dicho que nuestros proveedores no son, nuestros proveedores deben ser eh, confiables, deben ser nuestros socios, eso no quiere decir que nosotros no hagamos un seguimiento a nuestras actividades y el cumplimiento, ¿sí? Y de, al cumplimiento de eh, al cumplimiento de nuestras entregas, ¿no? Entonces, un KPI importante es el cumplimiento de plazos, ¿sí? Tanto en las fechas del proveedor como en los pagos que nosotros les tenemos pendientes, ¿no? Porque como decimos, ¿sí? Porque como decimos, el proveedor es nuestro socio, nos entrega productos y nosotros tenemos que ser responsables de pagar ese servicio, ¿no? Esa venta, ese producto, ¿sí? Siguiente, porcentaje de errores en facturación. Este sí lo fuera necesario, ¿sí? ¿Qué nos ayuda a medir? Identificar cuántos errores tenemos, por ejemplo, por errores humanos, que son los más comunes, ¿no? Y nos dan soporte a poder nosotros recurrir a un sistema de automatización de facturas, ¿sí? Bien, ahora pasamos a ver los KPIs de almacenamiento, ¿sí? Entonces, el KPI de almacenamiento, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el costo del inventario, todo el costo de todos los productos que se encuentran dentro de nuestro almacén, ¿sí? La cobertura de inventario, es decir, todo lo que yo tengo dentro de mi almacén, ¿para cuánto tiempo me alcanza? ¿Sí? Esa es la cobertura de inventario. Costo y productividad del almacén. Está relacionado a cuánto me cuesta mantener mi almacén, la eficiencia de mi almacén, ¿sí? Siguiente, promedio de despachos por hora. Este es muy importante porque nos ayuda a hacer las mediciones entre turnos, por ejemplo, ¿no? Porque saben que se puede dar. Se puede dar que de pronto tenemos un turno en la mañana y un turno en la tarde. Ya, no hacemos la medición, pero en la mañana sabemos que se dispensa mucho más que en la tarde, ¿sí? Empezamos a hacer la medición y vemos que en la mañana dispensan 20 horas en promedio, ya 10 horas en promedio por hora. Y en la tarde dispensan 3 horas en promedio por hora, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar por qué es la persona, qué puede ser, ¿sí? Siguiente, capacidad del almacenamiento. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro almacén? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos en nuestro almacén? ¿Cuál es la capacidad que tiene mi almacén? ¿Cuánto más puede ingresar a mi almacén?
¿Sí? ¿Cuánto más puede ingresar a mi almacén? ¿Por qué? Porque muchas veces solicito una ampliación y no tengo ni medido, ¿sí? No tengo ni medido cuánto es que debería, cuánto es que debe, cuánto, no tengo ni medido cuánto debería ingresar, ¿sí? No sé cuánto debería ingresar en mi almacén, pero solicito un incremento. Es más, no sé las existencias que tenemos en el almacén. No sabemos si son las correctas, no son las correctas, si está, si, si no tengo ahí un alto porcentaje de stock muerto, por ejemplo, ¿no? Porque no hago una medición de mi capacidad. Entonces, como no hago una medición de mi capacidad, es muy probable que desconozca también qué es lo que resguarda mi almacén, ¿sí? Acá vamos con algunas fórmulas, ¿sí? El KPI de almacenamiento, costo unitario de almacenamiento. Relaciona el coste de almacenamiento con el número de referencias que hay en el almacén en un periodo concreto, ¿sí? Y se halla igual al costo total del almacenamiento entre la capacidad nominal por el índice de ocupación. Luego tenemos tiempo de ciclo de orden interno, ¿sí? Es el tiempo que tarda un pedido en completarse desde que llega la orden de compra al almacén hasta que sale por el muelle de expediciones, ¿sí? Entonces, este es la fecha en la que entró el pedido menos la fecha de expedición, que debería ser lo más cercana a cero, ¿no? Siguiente, tasa de entrega completa a tiempo. Este mide el número de órdenes de pedido que ya están preparadas para ser recogidas, ¿sí? Muestra la productividad y el nivel de servicio al cliente, ¿sí? Se halla entre dividiendo el número total de pedidos completos entre el número total de pedidos por 100. Siguiente, KPI de inventarios. Rotación de inventarios de productos terminados, ¿sí? En este se cuida el nivel de producción correspondiente a la demanda para que no exista escasez, pero tampoco un exceso de inventario. Acá vamos a hacer una pregunta a la clase, ¿sí? Vamos a hacer una pregunta a la clase. Eh, Wilson, vamos a hacer una pregunta a la clase. ¿Qué pasa cuando yo tengo escasez? ¿Qué pierdo? ¿Y qué pasa cuando yo tengo sobrestock? ¿Qué pierdo? Perfecto, escasez, pierdo oportunidades de venta. Y cuando tengo sobrestock, pierdo. Sí, podemos expresarlo en dinero. Pierdo rentabilidad. Se pierde hacer un trabajo, a momento, claro, claro, se pierde la oportunidad de hacer ese trabajo, no se pierde la venta, se pierde ese trabajo. Entonces está correcto lo que nos dice nuestro amigo Luis Fernando. Cero producción, ¿no es cierto? Perdemos la venta. Correcto. Regresamos entonces a nuestra presentación. Tenemos claro qué sucede, ¿no? Rotación de inventario de materias primas. Lo mismo, esta medición nos va a permitir quedar, no estar ni en escasez ni en sobrestock, ¿sí? Tener todos los insumos a tiempo para poder atender a nuestro cliente interno. Errores en previsión de la demanda. Este nos impacta directamente, ¿por qué? ¿Por qué nos impacta directamente medir los errores en previsión de la demanda? Porque se puede generar los famosos stock
¿Qué tipo de stock se genera si yo tengo un error en previsión de la demanda? ¿Qué stock se genera si tengo error en previsión de la demanda? Empieza con E. Si se equivocan en pasarme la cantidad de ventas y yo compro para esas ventas que se equivocaron. ¿Cómo se llama ese stock? Que se genera por un error en la previsión de la demanda. Hemos revisado, hemos hablado de ese stock. A ver. Stock especulativo. De acá no lo olvidamos más. ¿Sí? Stock especulativo. Correcto, Luis Fernando. Bien. Entonces, ¿los errores en previsión de la demanda no son interesantes medir? Sí, sí lo son. Sí lo son, definitivamente. ¿Por qué? Porque luego cuando hagamos un análisis de nuestro inventario, de nuestras gestiones y demás, tenemos que tener dónde nació el error para que no se vuelva a cometer, ¿no? Bien, luego, rotura de stock de materia prima, que se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no haya sido satisfecha. ¿Por qué? Por ausencia de stock suficiente para no atenderla, ¿sí? Y se busca determinar las causas y mejorar la planeación, ¿sí? Siguiente, tenemos KPIs de inventarios, rotación de existencias, ¿sí? Acabamos con fórmulas. Muestra el número de veces que se renueve el inventario en un tiempo determinado, ¿sí? En un tiempo determinado. Si los datos son anuales, será a lo largo del año, ¿sí? Cuanto más alta sea, es mejor, ya que significa que las ventas están generando beneficios para la empresa, ¿sí? Entonces, la tasa de rotación será igual a el valor de las referencias vendidas, ¿sí? Entre el valor promedio de las existencias. Siguiente tenemos rotura de stock. ¿A qué se refiere la rotura de stock? Se refiere a los pedidos no satisfechos, ¿sí? Entre los pedidos totales, ¿sí? Entre los pedidos totales. Por 100. Siguiente, contracción de inventario, ¿sí? La contracción de inventario expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje y refleja la relación entre el inventario que teóricamente hay en el almacén y el inventario físico que hay en realidad, ¿sí? La contracción de stock es igual al stock que debería haber menos el stock que hay sobre el stock que debería haber, ¿sí? Luego tenemos KPIs de transporte, que ya vimos que uno de los costos más importantes, ¿no? Más relevantes dentro de nuestros costos logísticos, ¿quiénes son? Son el coste de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el coste de transporte? ¿Sí? El coste de transporte lo determinamos, ¿sí? El coste de transporte se determina entre el costo total de transporte sobre las ventas. Seguimos, entregas a tiempo. Entregas a tiempo. Número de entregas a tiempo. Entre
el número total de entregas realizadas por 100. Este va a revelar la agilidad de transporte en la última milla en forma de porcentaje. Siguiente, KPI de nivel de utilización de la flota, ¿sí? Nivel de utilización de la flota. Determina la capacidad de transporte ocupada en relación con su capacidad total en el volumen, sean metros cuadrados o sea peso, ¿no? O sean kilos, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Utilización del transporte es igual a la capacidad real utilizada entre la capacidad total expresada tanto en kilos o en metros cúbicos. La distribución está altamente relacionado, ¿sí? Altamente relacionado al KPI de transporte, ¿sí? Al KPI de transporte. Y son unidades procesadas, ¿sí? Unidades procesadas por metros cuadrados y se calcula dividiendo las unidades que se hayan procesado en un lapso determinado entre el espacio utilizable del almacén, ¿sí? Siguiente, productividad en volumen movido. Al saber cuál es el volumen de producto manejado por cada hora elaborada, vamos a conocer eh, de manera, muy objetiva, ¿sí? La eficiencia de todos nuestros colaboradores. Siguiente, porcentaje de utilización de espacio. Este tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de espacio donde acomodar los insumos o los productos terminados. Es importante tener en cuenta el espacio disponible antes de hacer nuevos pedidos. Bien, hasta acá hemos revisado KPIs de logística. Ahora lo que vamos a hacer es revisar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es revisar KPIs de producción, que nos impacta directamente, ¿sí? Que nos impacta directamente con la cadena logística. No necesariamente quiere decir que nosotros vamos a medir, ¿no? A hacer una medición de los KPIs de producción. No vamos a hacer una medición. Sin embargo, sin embargo, los KPIs de producción, los KPIs de producción nos ayudan a conocer cómo va nuestro cliente interno. Muy probablemente no los midamos nosotros, ¿sí? Pero, no los midamos nosotros, pero sus resultados sí nos interesan, ¿sí? Seguimos. Cumplimiento del plan de producción. Eficiencia en la producción, ¿sí? El cumplimiento del plan de la producción nos interesa sobre todo, ¿sí? Nos interesa sobre todo porque si el plan no se cumple, nosotros vamos a tener insumos que hemos traído y que no los están utilizando, ¿sí? Claramente por ello. Siguiente, eficiencia en la producción, ¿sí? Eficiencia en la producción, que también están produciendo. Este es un KPI netamente de producción, pero es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque probablemente en los KPIs de producción que realicen, vamos a impactar directamente, porque nos van a decir, oye, si yo no logré producir lo que debía, porque tú no me traías los insumos a tiempo. Entonces nos interesa saber qué tanto tenemos nosotros responsabilidad en su indicador, ¿no? Probablemente. Costo de producción, es directo de producción, y la cantidad de producción, las unidades totales. ¿Sí? Plazos de entrega y disponibilidad del producto, esos son datos que se les pasa directamente al área comercial. Los podemos conocer para poder validar que lo que nosotros estamos logrando trabajar, comprar, adquirir, entregarle, están bien. ¿Sí? Siguiente,
Número de unidades de venta. ¿Cuántas unidades estamos logrando sacar? Siguiente, número de unidades de vueltas. Siguiente, nivel de satisfacción del cliente. Si tenemos la posibilidad de conocer, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de conocer cuál es el nivel de satisfacción de nuestro cliente, estamos en un plus muchísimo más arriba, porque no hay nada como poder tener esa medición. El cliente es el que mueve todo, ¿sí? Siguiente, tiempo de respuesta a las solicitudes del cliente. También nos interesaría conocer para ver en qué puntos nosotros tenemos que fortalecer si alguna de sus respuestas dependía directamente de la gestión logística. Ahora, KPIs de calidad, ¿sí? Porcentajes de entregas con problemas. Determinas cuáles son y cómo debemos remediar estos problemas. ¿Nos interesa saber? Sí, porque impacta directamente en la materia prima que podamos adquirir, ¿no? Siguiente, problemas, porcentaje de problemas en cada fase. Identifica la etapa, ¿sí? Identifica la etapa en la que tenemos más fallas para poder hacer nosotros cambios y mejoras. Siguiente, porcentaje de entregas certificadas, ¿sí? Las entregas completas a tiempo, con mercancías en perfectas condiciones y la documentación exacta. Nos van a dar un parámetro de calidad que siempre debemos tener. Siguiente, opiniones de clientes, ¿sí? El objetivo final siempre será la satisfacción del cliente. Y si tenemos la oportunidad, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de poder conocer su opinión, nos va a ayudar a validar nuestros procesos o nos va a ayudar a alertarnos en dónde tenemos que mejorar, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra ronda de preguntas para ver los problemas más comunes de la cadena logística. Bien, no tenemos preguntas, algo esté esto arriba. Todo va bien. Entonces, seguimos con nuestra presentación. ¿Cuáles son los problemas más comunes que podemos tener? Primero, incertidumbre en el cliente interno y externo acerca de las entregas y los procesos. ¿Sí? Incumplimiento de las pruebas, incumplimiento de las expectativas del cliente. Siguiente, pobre seguimiento de entregas. No contar con pruebas de entregas. Bajo o nulo seguimiento de las flotas de vehículos. Poco análisis de las operaciones y poca o nula optimización y planeación de rutas. ¿Sí? Podemos optimizar entonces. Podemos optimizar la digitalización de los procesos, la trazabilidad, el control de stocks y empaque, seguimiento a las entregas, ¿sí? Y satisfacción del cliente final. Mi ruteo, ¿no? Vamos a revisar uno a uno. Primero, digitalización del proceso. La digitalización del proceso logístico disminuye los errores comunes que se dan evidentemente por el manejo manual, ¿sí? Y que nos pueden generar pérdida de información y una gran desorganización en documentos, registros que nos permitan hacer seguimiento, ¿sí? Mantener la logística de manera digital nos ofrece la posibilidad de contar con toda la información necesaria al alcance de nuestras manos, de forma muy rápida y muy sencilla.
¿sí? También nos permite optimizar el uso de los recursos más importantes que tiene cualquier empresa, ¿no? Que son el tiempo y el dinero. Bien, ahora, trazabilidad, ¿sí? Que es otra herramienta importante. La trazabilidad es la herramienta clave cuando hablamos de optimización logística. La posibilidad de hacer seguimiento a todos nuestros procesos nos permite validar que se esté realizando de una manera correcta y si tenemos la evidencia de alguna falla, saber cómo podemos resolverlo con la trazabilidad, qué es lo que viene hacia atrás de lo que estoy haciendo, ¿sí? Además, esta es la mejor forma para tomar decisiones eficaces y ágiles, ¿sí? Frente a un imprevisto o contingencia. ¿Por qué? Porque ya tengo, ¿sí? Porque eh, ya tengo la posibilidad de conocer cómo resolví este problema antes. Siguiente, nos permite la trazabilidad mantener transparencia en el proceso y hace que la cadena logística pueda funcionar de una forma más exacta. Con la herramienta adecuada, esta información no solo será transparente para el equipo, sino también para el cliente, que podrá saber el estado de sus pedidos y así podrá realizar una compra con nosotros de manera, ¿sí? De manera más rápida. Siguiente, control de stock y de empaque, ¿sí? La organización es la necesidad principal de todos los procesos, ¿sí? Sin ella, la logística puede convertirse en algo caótico, ¿sí? Y que nos generaría evidentemente pérdidas. Entonces, el control del stock y los empaques es principal, primordial para poder tener un proceso de optimización eficiente. ¿Sí? La mejor forma de optimizar estas áreas es sin duda con la automatización. De esa manera podremos, ¿sí? Mantener el control, ¿sí? De lo que ocurre, podremos mantener el control de lo que ocurre, ¿sí? Incluso establecer vinculación necesaria con el área de marketing para poder ajustar promociones, remesas de almacén según las necesidades de rotación. Esto, por ejemplo, relacionado directamente al stock especulativo, ¿sí? Siguiente, evita errores y gana clientes satisfechos. Vamos con el seguimiento de entregas, ¿sí? Cuando hablamos de logística, y como ya señalamos, ¿sí? Es un valor diferencial para ofrecer a nuestros clientes. Entonces, si nosotros generamos esa transparencia, se va a generar bastante confianza, aparte de que se va a mantener informado respecto a dónde se encuentran los productos adquiridos. Y eso es altamente importante, ¿por qué? ¿Sí? Eso es altamente importante porque el cliente va a generar eh, confianza con nosotros y va a generar una repetición de compra, ¿sí? Adicional, que si nosotros nos comunicamos a tiempo que un producto no va a llegar, que un producto está demorado, no sé, lo que fuera a suceder, ¿sí? Lo que fuera a suceder, lo que vaya a suceder, el cliente va a tener la posibilidad de tomar acciones respecto a una información que está recibiendo de manera oportuna. Siguiente, satisfacción del cliente, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de conocer qué tanto le gustó o no nuestro producto, estamos con un plus, estamos un paso adelante. ¿Por qué? Porque si se siente satisfecho, tenemos una repetición de compra asegurada, ¿sí? Ahora, es importante saber que el proceso de compra, la satisfacción no solo es entregarle el producto terminado y ya está, ¿no? No. La satisfacción del cliente se encuentra cuando nosotros logramos, ¿sí? Cuando nosotros logramos, em, perdóneme, cuando nosotros logramos hacer
beneficiosa no solamente la adquisición del producto terminado, sino toda la experiencia, porque el cliente valora toda la experiencia, ¿sí? Toda la experiencia que está viviendo desde que hace la compra, desde que pide una cotización, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos estos datos claramente identificados, lo que vamos a tener es un aumento de nuestras ventas. Y por último, el ruteo, ¿sí? La optimización de rutas logísticas se hace mucho, se facilita cuando tenemos mejores tiempos y ahorramos recursos, ¿sí? Y para poder hacer un buen rutero tenemos que hacer una planificación de rutas, ¿sí? Para poder tener no solamente una buena planificación en papel, sino tener todo un equipo de reparto totalmente capacitado, ¿sí? Y estén muy, y sean conocedores, y sean conocedores de las oportunidades, de los caminos, del diseño de todos los recorridos que se están realizando dentro de la compañía, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra última ronda de preguntas. Bien, KPI de abastecimiento, plazo medio de pago estaría relacionado a la política de compras y ventas. La primera debe ser el pago lento y la segunda el cobro rápido. Mm, tienen que estar empatadas, en verdad, ¿ah? Tienen que estar empatadas, sí. El plazo medio de pago está relacionado a la compra y venta. Eso es correcto, ¿sí? Eso es correcto, correcto. Pero mientras más equivalentes sean, es mucho mejor. El plazo de cumplimiento de plazos del proveedor, sí, sí se puede juntar. Y sí, también busca un equilibrio, Luis Fernando, es correcto. Busca un equilibrio en el cumplimiento, tanto en los plazos de entrega del proveedor y nosotros el cumplimiento de sus facturas, ¿no? Sí. Bien, promedio de despachos por hora. Ay, ¿cuánto sería lo ideal para una empresa? Que depende mucho cuántos productos pidan dispensar, de qué sea el negocio, ¿no? De qué sería. Pero lo que sí nos ayuda es a poder controlar la eficiencia en el trabajo de todo nuestro equipo, ¿no? Probablemente nuestro equipo sea muy eficiente haciendo un despacho, digamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Sucede que eh, tenemos un almacén que es muy difícil de ingresar y retirar los productos, probablemente. Tenemos un almacén que está muy desordenado, un almacén que no está codificado. O sea, existen pues N factores. Y podríamos aplicar esa medición si estamos viendo que hay un inconveniente y no sabemos cuál es. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la revisión de nuestro caso. ¿Sí? ¿Quién se anima a darnos un pequeño resumen del caso? ¿Nadie? ¿Nadie nos da un resumen del caso? ¿Algún punto importante que les haya gustado del caso? ¿Que consideren relevante relacionado a todo lo que hemos llevado en este curso?
Bien, la importancia de los KPIs, perfecto, Wilfredo. Sin embargo, me gustaría que podamos relacionarlo con el caso, porque en el caso no he visto mediciones de KPIs o estoy mal. A ver, no he leído bien el caso. Bien, vamos a hacer entonces una revisión rápida de lo que ha sido nuestro caso. Si no lo hemos leído, en verdad no perdamos la oportunidad de poder revisarlo, porque va a haber información muy valiosa fuera de la teoría que hemos logrado revisar en clase. Esa ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Sin embargo, sí los invito a poder revisar el caso porque les va a dar bastante satisfacción y les va a ayudar mucho en aterrizar muchos conceptos que hemos revisado en clase. Bien, vamos con nuestro caso. McDonald's Corporation gestión de una cadena de suministros sostenible. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica de la cadena de suministros que va desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Hasta que llega al cliente final, ¿correcto? Haciendo una retroalimentación y nuevamente girando toda nuestra cadena. ¿Sí? McDonald's tiene distintos aliados, ¿sí? En todo lo que va de su producción, distribución, etcétera. Pero hay un pilar muy fuerte para McDonald's, ¿sí? ¿Y quiénes son? Son los proveedores. ¿Por qué? Porque mientras más logra hacerse socio del proveedor, logra impactar más en el desarrollo sostenible de manera real de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque ya no solo se enfoca en su cadena de suministros, sino se enfoca en la cadena de suministros de sus proveedores. ¿Se dan cuenta? Entonces, los proveedores para McDonald's son realmente los socios. Y ese es por ello que en el caso nos menciona un problema que hubo con un proveedor. ¿Sí? Este proveedor estaba realizando una tala no responsable en la Amazonía. Y un grupo, ¿no? Un grupo de activistas, Greenpeace, ¿qué es lo que dijo? ¿No? Sacó a relucir todo este problema y eh, evidenció que McDonald's era uno de sus clientes y esto podía claramente impactar de manera muy negativa a McDonald's y a los competidores. Sin embargo, no impactó de manera negativa. ¿Por qué? Porque McDonald's ingresó a dar solución a este gran problema junto al proveedor, ¿sí? Es decir, McDonald's lo que hizo fue, oye, hagamos una estrategia para hacer una tala sostenible, ¿sí? Ese es el fuerte de todo el caso que hemos revisado. Con los proveedores tenía ciertas estrategias importantes. Por ejemplo, tenía una política ética de no recibir regalos. Segundo, tenía visitas inopinadas, es decir, sorpresivas en las instalaciones de los proveedores para ver cómo iba su producción, ¿no? Cómo iba su producción, cómo estaba cómo iba su producción, qué estándares de calidad utilizaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, en los diversos procesos que se tiene en la cadena de suministros, McDonald's tenía un gran control en los diversos procesos, ¿sí? Y se realizaban distintas mediciones, ¿sí? Distintas mediciones. Por ejemplo, temperatura, calidad de vida de los productos, cantidad, color del producto. Y esas mediciones se iban repitiendo a lo largo de toda la cadena, la cadena de suministros. En el transporte era importante saber cómo se encontraba la documentación y también bien ver si los vehículos se encontraban en las condiciones necesarias para poder transportar sus alimentos.
La misma revisión en almacenamiento y distribución, ¿sí? Hasta llegar a la entrega a los restaurantes. Bien, ahora, McDonald's tiene una cadena de suministros tan interesante y tan amplia que según la consultora Gartner, McDonald's se encuentra ocupando el segundo lugar respecto al top supply chain, ¿sí? Que es la gestión de la cadena de suministros. Ahora, en el caso, teníamos tres preguntas para dar respuesta, ¿sí? Primero, ¿cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Primero, realizar una integración con los proveedores, ¿sí? Es decir, formando relaciones estratégicas a largo plazo, que está trabajando en ello y lo está haciendo bien. Tener una buena relación con los proveedores, ¿sí? Si bien es cierto, McDonald's tiene una buena relación con los proveedores, no existe una relación amical. Por ejemplo, no se permiten los obsequios, ¿no? Una muy buena relación laboral. Se logró entender y plasmar que realmente los proveedores son socios de negocio, ¿no? Y no es que el comprador esté en una posición superior y el proveedor pues está en desventaja, no, no es de esa manera. Y eso pasa en diversas compañías y pasa mucho más cuando se hace ventas directas a los clientes, ¿no? Piensa que cuando uno está comprando se encuentra en una posición superior y no es de esa manera. Considerar pilares de sostenibilidad, ¿sí? Garantizar continuidad en la cadena de suministros, haciéndola sostenible no solo en la misma compañía, sino en el impacto que tienen las otras empresas. Hacer lo correcto y proteger la confianza del consumidor y de la marca. ¿Cómo lo está logrando? ¿Qué ejemplos tenemos? Si bien no puede cambiar las políticas de un país, ¿sí? Puede manejar algunas políticas internas que les permita, por ejemplo, en el caso nos menciona, ¿no? Favorecer a la biodiversidad marina con aplicando el consumo sostenible, pesca sostenible, ¿sí? Y de alguna manera impacta en la buena imagen de McDonald's. Segunda pregunta. ¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen de manera global? Primero, la cadena de suministros debe contar con una capacidad de respuesta flexible a las culturas locales en sus centros de operación, sin perder la estrategia global de mejora continua y altos estándares, ¿sí? Lo que mencionaba en el caso era la libertad dentro de la norma, ¿sí? Pensar en global y actuar en local, ¿sí? Pensar en global y actuar en local. Última pregunta, ¿sí? Última pregunta, ¿sí? ¿Cómo debe McDonald's involucrar a proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministro sostenible? Primero, se tiene que trabajar la escucha, es decir, actividades actuales propios del rubro de cada proveedor. ¿Qué es lo que hizo con este proveedor para poder ayudarlo a resolver este problema y al final los dos encaminarse en mantener una cadena de suministro sostenible? Controla código de conducta de los proveedores, políticas ambientales, principios orientados al bienestar social. También se promovió una política global de antibióticos para las fincas, que no, es decir, que no se eh, no se deshumanice la forma de sacrificio de los animales, ¿sí? Que tratemos de hacerlo lo más humanizado posible. Retroalimentación en pruebas y resultados, ¿sí? Este es el caso que menciona todo el caso y que se los acabo de mencionar muy brevemente, ¿sí? Como respuesta a este caso, McDonald's sacó un artículo que se llamaba My Victory, con el muñeco que tiene McDonald's abrazando un árbol. Y decía de la siguiente manera. Es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los aros dorados y en el mercado agrícola global. McDonald's es ahora la principal empresa de la compañía para una moratoria en la expansión de cultivo de soya en la Amazonía. ¿Sí? Bien,
Hemos hecho una breve revisión del caso. Me hubiera gustado muchísimo más que tengamos participación. Sí hemos tenido participaciones, qué pena. Uy, mira, no las leí. Sobre las condiciones que ponía el señor Cross para poder trabajar con dichos proveedores y seguir trabajando con ellos, correcto. Era muy estrictos al momento de la evaluación y selección de proveedores, correcto. Las nuevas estrategias de ventas que aplicó para mejorar el servicio al cliente de la mano estratégica con los proveedores, exacto. ¿Podemos decir que estaríamos hablando de responsabilidad social empresarial? Sí, sí estaríamos hablando de responsabilidad social empresarial. También, ¿no? Sí. Qué bueno que he leído el caso, me da mucho gusto en verdad, porque quienes lo han leído han podido ver que lo que hemos conversado ahora en clase, en estos pequeños 15 minutos, ha sido pues bastante rápido y corto a lo que realmente te enteras leyendo todo el caso, ¿no? Bien, Francisco, bien, Luis Fernando. Bien, bien, señores, hemos llegado entonces al final de nuestro curso, ¿sí? Como siempre, ha sido un gusto poder estar presente, poder estar con todo el equipo acá compartiendo estas horas de clase y estas semanas de clase, ¿sí? Sé que para muchos es un poco cansado de pronto el feriado, el viernes, ¿no? Pero hemos estado conectados y eso es muy, muy valioso, muy importante. Espero que el curso haya sido de su agrado, ¿sí? Y nos estaremos encontrando, estoy segura, más adelante. Muchísimas gracias por todo, que les vaya muy bien y que Dios los bendiga. Les